Buenas tardes a todos y a todas. Pues yo vengo aquí a contarles una historia, o una pequeña historia, parte de mi historia. Aquí ven una foto, creo que, no sé si solamente se ve en esta pantalla, sí. Ok. Esta es la foto de mi padre. ¿Quién es esta persona? Mi padre. Mi padre es un loco por las abejas, por la apicultura, es su pasión desde que era muy pequeño, ahora tiene 78 años y como lo pueden ver allí, bueno, esa foto ya es de hace unos años, pues es totalmente joven, ¿no? Tiene un espíritu, una pasión y eso es lo que vengo a contarles cómo, así como mi padre ha sido un claro ejemplo de que lo importante es tener una pasión, cómo esa pasión nos lleva a hacer muchas cosas. Todo empezó a los 11 años. Empezó a los 11 años, ¿por qué? Porque yo creo que muchos de los que estamos acá hemos jugado a la oficina. Yo jugué mucho a la oficina. Y recuerdo que a los 11 años, con un vecino de casa, en las vacaciones de lo que es aquí el verano, en Colombia le llamamos las vacaciones de mitad de año, porque allí el verano como tal no existe, y en esas vacaciones nos pusimos a jugar a la oficina, y eso fue espectacular. Mi mamá era nuestra asesora, porque claro, ella manejaba temas de contabilidad y demás, entonces era nuestra asesora, nos explicaba cómo manejar libros, cómo manejar sellos, cogíamos los sellos de la empresa de mi papá, sellábamos una cosa y otra, y nos divertíamos muchísimo jugando a lo que era la oficina. Pero desde ese entonces, si se dan cuenta aquí la imagen que he puesto, desde ese entonces, y ahora viendo en retrospectiva esa historia, al final lo que hago al día de hoy es lo mismo que estaba haciendo cuando tenía 11 años. Era lo mismo, tratando de escuchar a mi socio, que era mi vecinito, escuchar a mi mamá, que era una persona que ya tenía un recorrido y podía darnos recomendaciones, consejos, etc. A día de hoy estoy haciendo lo mismo. En ese momento era un juego. Hoy quizás también lo es. Y luego siguen pasando los años y a los 15 años se me ocurre ya jugar un poco más en serio, ¿no? Ya con números, con temas de dinero. ¿Y por qué pongo acá unos huevos? Pues porque mi primer negocio fue distribuir huevos a los 15 años. Yo estaba en mi ciudad, es un pueblo pequeño que queda al norte de Bogotá, y en esa ciudad, en ese pequeño pueblo, las personas que vendían en las tiendas vendían los huevos siempre a un precio muy, muy alto, comparado con los huevos que compraba mi mamá en casa. Yo decía, esto es curioso, algo está pasando acá. Entonces, después de averiguar qué era lo que pasaba, me he dado cuenta que a estas personas les saldría muy costoso traer los huevos, y entonces dije, bueno, si mi mamá siempre va por los huevos hasta la granja, pues yo puedo hablar con mi madre, voy yo por los huevos, traemos muchos huevos, los repartimos a estas tiendas y hacemos que sea mucho más económico para las personas que están en mi ciudad y obviamente también para los tenderos. Además traíamos huevos de estos que son doble yema y bueno, con cosas que poco se veía en ese momento. Entonces, de alguna forma empecé a ver que me interesaba entender qué pasaba en el entorno, qué hacía falta, qué podíamos hacer para que entre varios pudiéramos ayudar a conseguir un logro común. Y luego, cuando pasó y estoy en la universidad, a un profesor que luego fue mi director de tesis, se le ocurre un concepto que se llaman empresas de conocimiento. Y cuando yo escuché empresas de conocimiento, lo que más me llamó la atención fue la palabra empresas. Yo dije, empresas, suena interesante. Y con varios compañeros y con un compañero que de hecho está aquí presente en el auditorio, pues nos pusimos a montar una empresa de conocimiento que era un poco como hacer el ejercicio de qué es esto de crear empresa. Y ahí empecé a afirmar y reafirmar esta pasión por unir personas, por crear algo nuevo, por desarrollar algo nuevo, por encontrar un reto, sacarlo adelante, crear soluciones. Así que me sumé a un equipo en el que lo que impulsamos es crear una empresa social que lo que busca es poder resolver desafíos que solamente pueden resolverse en colectivo. Lo hacemos a través de tecnologías y metodologías, pero aquí no les voy a venir a vender mi libro ni hablarles de lo que hacemos y de mi empresa, etc. Pero sí me gustaría contarles un poco de qué fue eso de empezar a emprender, ¿no?
Como pueden ver aquí, en el año 2003, que es cuando empezamos, pues éramos eso, éramos una mesa, éramos 2 sillas, pero teníamos algo muy claro y era que queríamos hacer algo, queríamos mejorar cómo las organizaciones sociales de Bogotá podían estar más conectadas, podían comunicarse mejor, podían difundir más su mensaje y cómo nosotros desde nuestra facultad, desde donde estudiamos, que era ingeniería de sistemas, pues cómo podíamos proveer de soluciones, de tecnología, de metodologías, de unos servicios a estas organizaciones. Y así fuimos evolucionando. Esa empresa que empezó como un sueño colectivo, y para que se hagan una idea, por ejemplo, en el 2010 pues llegamos a ser 30 empleados, en el 2013-2014 más de 120 empleados, y desde hace 3 años abrimos en Europa oficialmente. Entonces, lo que se ha convertido aquel juego de niños de los 11 años, pues se sigue haciendo realidad. Y cada vez que vamos creciendo y vamos evolucionando y vamos renovando hacia dónde vamos, es interesante porque cada vez se siente más diversión, se siente más juego. Algo que quería compartirles es de dónde sale como esa inquietud que teníamos al inicio de por qué conectar más a las organizaciones sociales, ayudarles a comunicarse unas entre otras, etc. Y esto nace de una pregunta y es, ¿cómo podíamos transitar a dinámicas de trabajo en red, pero real? Por eso subrayo la palabra real. Porque el concepto y digamos el enfoque de trabajo en red es algo que todos escuchamos, ¿vale? Está en los discursos de los políticos, de los directores de ONGs, de los directores hasta de los bancos. Trabajar en red, comunicarse, conectarse unos con otros. Pero en la realidad eso es difícil. Entonces para nosotros eso era un gran desafío y nosotros parte de lo que hemos desarrollado pues ha sido el cómo podemos transitar a esos modelos que son mucho más distribuidos, más interconectados, que creen la colaboración en la interconexión. ¿Y por qué creemos en esto? Pues creemos en esto porque es algo totalmente natural, ¿vale? Está desde las neuronas de un ratón, como vemos ahí en el ejemplo, como el universo, es decir, es la naturaleza propia la que nos habla del potencial que tiene trabajar en red. Sabemos bien que ahora hay nuevas formas de comunicación y eso evidentemente nos obliga a tener nuevas formas de organizarnos, nuevas formas de organizaciones. Y ese es un potencial que tenemos que sacarle provecho, es decir, ahora tenemos tecnologías, ahora tenemos una comunicación mucho más ágil que nos permite hacer que ese trabajo en red que está en los discursos podamos cada vez aterrizarlo. Otra de las inquietudes que teníamos y de las cosas que no nos terminaban de cuadrar era ver que cada vez más las organizaciones sociales se convertían en grandes castillos. Y no solamente las organizaciones sociales, en general las organizaciones, ¿no? Grandes castillos, grandes fortalezas, y empiezan a volverse pesadas, no se pueden mover, pierden esa capacidad de innovar, ¿no? Empiezan a entrar en un mundo de tanto orden que es muy difícil ser más creativos, ser más innovadores, etc. Entonces, nosotros lo que queríamos con todo este enfoque con el que nacimos de trabajo en red, lo que queríamos era empezar a indagar cómo pasar a modelos mucho más orgánicos, más naturales, cómo podíamos hacer que las organizaciones, en vez de ser grandes fortalezas, fueran plataformas como esponjas en las que pasa, coge lo que necesita y deja fluir. Y es este tipo de modelos al que le apostamos. Y aquí, después de ese recorrido inicial que tuvimos, fuimos evolucionando hacia una idea, como bien decía Javier, y era una idea de decir, tenemos que ser conscientes que no somos individuos independientes, totalmente alejados, desconectados, sino necesitamos es sumar. Y aquí es donde entramos y profundizamos en todo lo que tiene que ver con inteligencia colectiva. ¿Y qué es eso de inteligencia colectiva? ¿Y cómo es eso de activar la inteligencia colectiva? Y activar inteligencia colectiva para resolver un desafío o para resolver un problema. Pues bien, yo lo que quiero transmitirles acá es ese marco, ese framework que nosotros tenemos y compartirles que cuando hacemos estos ejercicios de retrospectiva y cuando digo, bueno, ¿qué ha pasado en mi vida como emprendedora? Me doy cuenta que en el fondo lo que hemos aplicado es este marco de trabajo, ¿vale? Es decir, cómo uno con inteligencia colectiva, activando esa inteligencia colectiva de las personas que nos rodean, las personas con las que nos relacionamos, podemos emprender.
nosotros hablamos de primero poder hacer un mapeo, ¿vale? Mapeo, entender con quién estoy interactuando, en qué ecosistema me estoy moviendo, en qué espacio me estoy moviendo, entender lo que hay, ¿vale? Luego nosotros hablamos de visualizar actividades relevantes. ¿Qué es esto de visualizar actividades relevantes? Necesitamos comunicar, decir lo que está pasando con el emprendimiento, decir lo que está pasando en nuestras empresas, en nuestro emprendimiento social, en nuestro colectivo, en nuestra ONG, estemos donde estemos. Poder comunicar, poder hacer un mensaje claro, conciso, lo más sencillo. De hecho, recuerdo ahora una vez sentada en un desayuno con Antonella, que es una de las personas que promueve el TEDx en España, una vez nos decía, a mi socio y a mí, nos decía, por favor, digan de forma concreta qué es lo que hacen. Tienen que aprender a comunicar de forma concreta qué es lo que hacen. Hagan de cuenta que están comunicando a alguien que tiene 4 años. Y ahí es donde está la importancia de que cuando visualizamos actividades relevantes tenemos que comunicarlas de la forma más clara, hacer que nuestro pequeño de 4 años, de 5 años, lo pueda entender. Otra de las cosas es lograr participación efectiva. Y cuando hablamos de participación efectiva, a lo mejor lo relacionamos más con temas de política o con temas de movimientos sociales, movimientos ciudadanos, etcétera. Pero también si hablamos del mundo de la empresa es lo mismo. Es decir, necesitamos que haya participación efectiva de los empleados, participación efectiva de incluso los usuarios o los clientes, participación efectiva de los proveedores. Necesitamos que las personas no solamente den ideas, sino que esas ideas y toda esa participación que se recoge sirva para algo, que se produzca un cambio, que se haga un efecto, ¿vale? Y nosotros por eso insistimos mucho en participación efectiva, no solo en participar. No sirve de nada grandes campañas de crowdsourcing donde recogemos un montón de información y luego no hacemos nada con la información. Otro de estos grandes pasos que sugerimos para activar inteligencia colectiva es articular actores o articular personas, es decir, podernos conectar unos con otros, poder interactuar unos con otros para poder construir algo común, para poder crear un nuevo plan estratégico si estamos en una empresa o en una organización, para poder diseñar en conjunto un nuevo producto, un nuevo servicio, etc. Y por último, y aquí es donde entra parte de ese espíritu del que siempre me he sentido parte, del tema de promover la dinamización de comunidades, y es importante que dinamicemos la comunidad donde estamos, la comunidad entendida como nuestra propia empresa, como nuestra propia ONG, como nuestro propio emprendimiento o como la asociación de barrio que tenemos, etc. ¿Cómo podemos dinamizarla? ¿Cómo podemos mantener esa llama del fuego que nos une, mantenerla viva? Después de contarles un poco esta reflexión que he hecho sobre ver que después de varios años de este recorrido de la empresa que creamos ya hace 13 años y ver que ese framework que nosotros definimos para activar inteligencia colectiva, en el fondo es algo que hemos hecho muchos de los emprendedores que estamos aquí, emprendedores que están fuera, quisiera compartirles algunas reflexiones finales. Acá hay 2 frases que me gustan mucho y que son frases que en algún momento también me compartió mi socio y a mí me llamaron mucho la atención. Y las pongo de lado de Colombia y Europa porque parte de lo que hemos hecho es volver a emprender, volver a empezar, volver a explorar un nuevo país, volver a explorar nuevos mercados, entender nuevos mercados, nuevos contextos y demás. Y parte de lo que es emprendimiento, como dicen estas 2 frases, como lo recogen un poco estas 2 frases, es empezar y volver a empezar y seguir empezando, pero teniendo claro que también hay que llegar al final. Otro de los elementos que me gustaría compartir con ustedes es la importancia de la cocreación. Para nosotros ha sido un elemento básico a la hora de emprender. ¿Vale? Poder reunirnos, poder escuchar las voces de varios y sacar nuevos productos, nuevos servicios, nuevas ideas que tenemos, poderlas sacar adelante. He colocado aquí una foto del Impact Hub Madrid como uno de los tantos espacios donde muchas veces nosotros trabajamos en espacios donde se promueva ese espíritu, el espíritu de la cocreación. Entonces, una de mis reflexiones es, por favor, los emprendedores, tratar de siempre estar en espacios donde la cocreación sea algo vivo,
donde sea algo que realmente esté pasando. Otro de los elementos clave es cómo los emprendedores nos podemos mover en lo caótico. ¿Qué es esto de lo caótico? Esto es estar entre el caos y el orden. El caos, que podría verse como un total desorden, y el orden, que nos permite como tener todo muy arreglado, muy afinado, muy controlado. El poder movernos entre los dos, entre esa intersección, entre lo caótico, nos permite estar en ambos mundos. Nos permite ser creativos, pero al mismo tiempo tener resultados. Y de aquí hay muchísimas metodologías que nosotros hemos ido adoptando, evolucionando, y que lo que buscan es también promover un liderazgo participativo que logra moverse en esta realidad entre el caos y el orden. Otro elemento que quisiera compartir es la importancia de perder el miedo a ese lienzo en blanco. ¿Vale? Muchas veces tememos al lienzo en blanco, no sabemos qué hacer, cómo empezar, cómo empezamos a dibujar, cómo empezamos una empresa. Pues empezar con una pincelada. Y otro de los elementos clave es fallar y ojalá rápido. Fallar rápido, aprender y volver a fallar. Y si hay que fallar miles y miles de veces, hacerlo. Por último, quería compartirles unas herramientas, ya para cerrar, que creo que muchos las conocen, como el Business Model Canvas o como Scrum, que es una metodología de gestión ágil. Pero más allá de esas herramientas y más allá de esas metodologías y cosas que podamos tener los emprendedores para sacar adelante un emprendimiento, es la capacidad que tengamos para adoptar esas metodologías a nuestra realidad, para poder incluso inventarnos nuevas metodologías, poder inspirarnos en esas metodologías y crear nuestro propio marco de trabajo, nuestras propias formas de hacer las cosas. Esa es la clave, más allá de metodologías y herramientas puntuales. Y por último, y ya para cerrar, yo quisiera cerrar esta charla trayendo aquí una foto de mi amigo, que ha sido mi compañero de emprendimiento desde hace muchísimos años, desde que éramos muy pequeños. Justo este domingo ha hecho la maratón, y creo que emprender es ser como un maratonista, tener claro que va a ser un reto grande. Ya está, eso es una realidad, va a ser un reto grande. Lo importante es dar el primer paso y arrancar, y correr. Y en el camino puede ser que te lo pienses y digas, yo no voy a alcanzar a llegar, mi energía no me va a dar, mis piernas no me van a dar. Y lo importante es llegar. No llegar de primeras, no llegar de segundas, llegar, cumplir, hacerlo, disfrutarlo, sonreír mientras se corre. Entonces, quería a todos transmitirles este mensaje de que veamos el emprendimiento también como el ser maratonistas, como el creer que somos capaces, y que lo importante es llegar. Gracias.